días, jóvenes estudiantes. El día de hoy vamos a ver cómo diseñar un cuestionario en Google Forms para nuestras investigaciones estadísticas. Bien, entonces para nosotros poder realizar un cuestionario de Google Forms debemos tener una cuenta de Gmail. Ya cuando estemos en la cuenta de Gmail, entonces procedemos a dirigirnos a estos puntitos que son las aplicaciones de Google y nos dirigimos a Drive. Clic en Drive y ya cuando estemos en Drive vamos a buscar aquí donde dice nuevo, hacemos un clic y aquí va a aparecer formularios de Google. Hacemos clic y nos aparece un formulario que no tiene título. Antes de comenzar todo esto es muy conveniente que ya tengamos nuestro cuestionario ya elaborado en Word para que sea más sencillo, ya pensado, ya establecido, para que sea más sencillo nuestro diseño. Entonces, fíjense bien, aquí la identificación del cuestionario es el concepto de paz que prevalece en los ciudadanos, que es el cuestionario que vamos a utilizar como muestra para este ejercicio. Entonces, aquí donde dice formulario y título, vamos a copiar, ¿de acuerdo? Y para que el formulario tome el nombre que estamos poniendo aquí, lo único que tenemos que hacer es dirigirnos aquí donde dice formulario sin título y al darle clic, inmediatamente se va a copiar esto, concepto de paz que prevalece en los ciudadanos. ¿De acuerdo? Y este sería el nombre con el que identificaríamos nuestro formulario. Ahora, es muy conveniente, siempre que hacemos una investigación estadística, que tengamos un consentimiento informado de las personas a quienes les vamos a aplicar, en este caso, este cuestionario. Es conveniente también que ustedes ya tengan todo esto preparado en un texto, aquí ya listo, para solamente copiarlo y llevarlo a esta parte donde dice descripción del formulario. ¿De acuerdo? Y aquí ya tenemos el consentimiento informado, que es un texto donde le solicitamos a la persona que acepte participar en nuestra investigación, indicándole los términos bajo los cuales se va a llevar a cabo esta investigación. Aquí vamos a poner una primera pregunta donde precisamente preguntamos si están de acuerdo. Regularmente ya es necesario tenerlas por aquí listas. En este caso es estoy informado y de acuerdo en participar contestando el presente cuestionario. Copiamos y nos lo llevamos aquí. Aquí fíjense bien cómo Google Forms ya nos está sugiriendo que pongamos dos opciones, que sí y no. En este caso estamos utilizando la opción de varias opciones. Hay varias posibilidades de respuesta. Ahorita vamos a utilizar esta de varias opciones. Y estas preguntas las podemos nosotros hacer obligatorias o no. En este caso sí va a ser obligatorio. ¿De acuerdo? Obligatoria. Si no lo marcamos, no lo va a hacer obligatorio. Eso quiere decir que el usuario podría pasar esta pregunta sin contestarla. Y además, nosotros vamos aquí a utilizar la opción de ir a la sección según la respuesta. Entonces, si nos contesta sí, iremos a las siguientes preguntas o a las siguientes secciones. Y si no, vamos a mandarlo a una pregunta final, que es la que vamos a hacer, que todavía no la tenemos, puesto que estamos diseñando el cuestionario. Entonces, en este caso, vamos a dejarlo así, como está, y vamos a crear una nueva sección. Entonces, aquí fíjense bien, en esta parte de acá, tenemos una barrita de herramientas. Con esta creamos una nueva pregunta y con esta creamos una nueva sección. La finalidad de secciones es organizar precisamente nuestras preguntas. En este caso, sí necesitamos una nueva sección, que sería la sección donde realmente empezaríamos a la aplicación del cuestionario, y en la otra sección sería cuando no desean participar en el cuestionario. Entonces, para agregar una sección, damos clic aquí. Es importante, siempre hay que posicionarnos en la que estamos. Por ejemplo, aquí, si le damos clic, la va a agregar en la siguiente parte de esta pregunta. Y aquí está la sección 2. Esta sección 2 lo vamos a llamar identificación del encuestado. Y aquí vamos a agregar una primera pregunta que tiene que ver ya en nuestro cuestionario diseñado en la escolaridad, la ocupación, el género y la edad. Vamos a poner primero la escolaridad. Entonces, fíjense bien, aquí vamos a poner escolaridad. Escolaridad. Y fíjense bien que aquí nosotros podemos elegir varias opciones, o bien podemos generar, para hacer la explicación, esto que se llama desplegable.
con lo cual, ¿qué escolaridad tiene? Les recomiendo siempre que ustedes ya tengan por aquí preparados esas escalas. En este caso aquí yo ya la tengo. Para tenerlo ya listo. Aquí vamos a darle clic y vamos a darle control V. Y aquí ya nos aparecen todas nuestra escolaridad. La vamos a hacer obligatoria para que nos la contesten. Y seguiríamos con la siguiente pregunta, agregando aquí añadir pregunta. La siguiente pregunta es la ocupación. En este caso vamos a ponerle aquí ocupación y esta la vamos a dejar abierta, con lo cual podemos ponerle una respuesta corta. Vamos a hacerla obligatoria y vamos a la siguiente, que es el género. Y vamos a ponerle aquí género y vamos a ponerle, podemos ponerle aquí mujer o hombre, o masculino o femenino, como ustedes deseen manejarlo. Igual la hacemos esta pregunta obligatoria. Y la última es la edad, que son nuestros datos de estratificación que estamos considerando para nuestro estudio. En este caso va a ser una respuesta y vamos a hacerla obligatoria también. Y además nosotros vamos en este caso a validar la respuesta. Validación de las respuestas. Aquí nosotros vamos, como esta encuesta está dirigida a personas mayores de edad, mayores de 18 años, vamos nosotros a colocarle aquí que esto sea mayor o igual que 18 años. Y podemos poner un texto para cuando nos pongan un valor menor, un texto indicando encuesta dirigida a 18 años. ¿De acuerdo? Y aquí ya terminaremos con nuestros datos de estratificación, nuestros datos de identificación del encuestado. Y la siguiente pregunta es, ¿en la colonia donde habita en general se vive en paz? Vamos a copiarla. Y vamos a agregar una nueva sección que es propiamente la sección de nuestras preguntas de investigación. ¿De acuerdo? Ahora, aquí ya está agregada la sección, vamos a agregar una pregunta. Esta pregunta es la que acabamos de copiar. Yo les sugiero que dejen esta numeración. Obviamente, cuando agregamos una nueva pregunta tendríamos que modificar la numeración manualmente, pero les recomiendo para que ustedes lleven una certeza de en qué pregunta van. Entonces aquí vamos a ponerle la opción 1, que sería sí, y no, que no lo está sugiriendo ya Google Forms, con varias opciones. Vamos a hacerla obligatoria. Ahora fíjense bien. En nuestro diseño de nuestro cuestionario, aquí nosotros tenemos que si la respuesta es afirmativa, seleccione la razón principal de tu respuesta, con lo cual quiere decir que si aquí es sí, tendría que venirse a esta pregunta. Y si es no, no pasaría por esta pregunta y nos iríamos a esta pregunta, que es la 3. Esta es parte de la estructura del cuestionario y podemos definirla en Google Forms. ¿Cómo le hacemos? Fíjense bien. Vamos a copiar aquí la pregunta 2. Y la respuesta es afirmativa. Que de hecho ya no tendríamos que agregarlo. Para eso tenemos que agregar una nueva sección. ¿De acuerdo? Vamos a dejarla sin título y vamos a copiar nuestra pregunta. Y aquí vamos a colocar, solamente seleccione la razón principal de su respuesta y nos traemos copiando estas razones. Vamos aquí ya está. ¿De acuerdo? Inclusive aquí, como bien saben ustedes, en el documento Word tenemos otra razón, pero aquí podemos agregarlo de manera propia de Google Forms, añadiendo respuesta otro, con la finalidad de que la persona pueda teclear una de respuesta adicional. Vamos a hacerla obligatoria, ¿de acuerdo? Ahora fíjense bien, aquí solamente se debe de venir si aquí la respuesta fue positiva. Aquí es donde vamos a utilizar en ir a la sección según la respuesta. Con lo cual, si nos responden que sí, irá a la siguiente sección. Si nos responden que no, vamos a ir a una sección que todavía no hemos creado, pero es la siguiente.
¿de acuerdo? Entonces ahorita vamos a dejarlo así, pero observen qué es lo que va a pasar. Como les decía, siempre que agreguen una sección, colóquense en el lugar donde van a agregar la sección posteriormente. En este caso, en esta pregunta, si le damos clic aquí, aquí ya nos agrega una nueva sección. ¿De acuerdo? Y aquí serían las respuestas si no. Vámonos ahora por acá. Vamos a las razones del por qué no. Vamos a copiar inclusive solamente hasta aquí. ¿Sí? Y aquí vamos a agregar una nueva pregunta. Estas son las razones del sí no. Y que de hecho es esta pregunta. Seleccione la razón principal de su respuesta. ¿De acuerdo? Aquí. Que es la pregunta 3. Y vamos a quitarle esto, ¿no? Porque ya sabemos por la estructura que nos permite diseñar Google Forms que solamente se va a venir a esta parte que es la sección 5. Fíjense bien. Solamente si aquí contestaron que no, sería irnos a la sección 5. ¿De acuerdo? En la sección 5, si aquí la respuesta es no, se va a la sección 5, que es esta. Seleccione la razón principal de su respuesta. Y podemos ir creando de esta manera la estructura de nuestro cuestionario. Aquí obviamente también es obligatorio. Y vamos a la siguiente pregunta. Ahora la siguiente pregunta es, fíjense bien cómo estas tres primeras preguntas tienen que ver con el concepto de paz, o si la percepción de paz en la colonia. A partir de aquí ya es este, una investigación acerca de cómo se siente pero dentro de la casa. Para eso tenemos que preguntar si la persona vive solo o no. Entonces, fíjense bien. Cuando preguntamos si vive solo, si la respuesta es sí, continúa aquí con estas preguntas. Y si la respuesta es no, entonces nos vamos a la pregunta 8, que es parte también de la estructura de nuestro cuestionario. ¿Cómo lo vamos a hacer aquí? Bien, fíjense bien. Creamos una nueva sección con esta pregunta. ¿Vive solo? Que es la pregunta 4. Y aquí las respuestas serían sí. Y nos está indicando no. Nos está sugiriendo no. Obviamente esta pregunta es obligatoria. Y si la respuesta es que sí, deberá continuar. Por eso aquí podemos nosotros ir a la siguiente sección. Ahorita el no todavía no lo podemos poner porque la sección no está creada donde se debe de ir, que debe ser la pregunta 8. Entonces, aquí vamos a agregar una nueva sección para poderla redirigir. Y la siguiente pregunta, que sería la 5, es ¿con cuántos familiares o personas vive? Vamos aquí, ¿con cuántos familiares o personas vive? Fíjense bien que aquí es una respuesta corta y va a ser un número, puesto que esta pregunta es del tipo numérico. Entonces vamos a ponerla como obligatoria y vamos a validar la respuesta. Entonces aquí se supone que si vive con alguien más, cuando menos tiene que ser mayor o igual que 1 si la persona no vive solo. ¿De acuerdo? Por eso estamos validando esa respuesta. La siguiente pregunta que podemos ponerle en esta misma sección, ¿de acuerdo? Porque tienen que ver con esta condición de que la persona viva sola. ¿Qué tan frecuentemente ocurren actos de violencia en su casa? Agregamos la pregunta. La pregunta 6. Y ya por aquí tengo ya una escala predefinida que sería altísima, alta, regular o ninguna. Entonces, vamos a agregarla aquí. Ya tenemos nuestras escala ordinal. En este caso, la respuesta es de tipo ordinal. No vamos a agregar otra respuesta a otro porque no aplica en este caso y vamos a hacerla obligatoria. Volvemos a generar la siguiente pregunta. Es ¿qué tipo de violencia ocurre más frecuentemente en su casa? Vamos a nuestro cuestionario, agregamos una pregunta y vamos a copiar las opciones que le estamos ofreciendo, que sería verbal, psicológica, física, sexual y otro tipo de violencia. Eso no lo vamos a copiar porque es parte de lo que nos permite hacer los formularios de Google. ¿De acuerdo? Verbal, y aquí están todas estas. Y añadimos otra respuesta, otra.
obligatoria también. Nos vamos a nuestro cuestionario y fíjense bien cómo ya llegamos a la pregunta 8, que es donde nos tenemos que venir, el encuestado se tendría que venir si aquí responde que no. Bien, vamos a ser parte de un conflicto es algo y nos vamos a nuestro cuestionario, pero fíjense bien que así aquí tenemos que crear una nueva sección para poder redirigir la, el flujo de nuestro cuestionario. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a poner aquí algo bueno. Tiene una respuesta binomial. Mal. Ahora sí, fíjense bien, aquí vamos a hacer la obligatoria. Y ahora sí, aquí donde dice vive solo, vamos a ponerle que se tiene que ir a la sección 8. Aquí está, sección 8. A la sección 8. Y le damos, ya estamos generando la estructura de nuestro cuestionario. La siguiente pregunta, ¿de qué manera contribuye usted para vivir en paz? ¿Qué sigue? Esta es una pregunta de tipo nominal, porque vamos a dejarlo que la persona se explique. Podemos decir que es un párrafo si consideramos que lo que van a escribir es mucho, o podemos dejarlo como una respuesta corta. ¿De acuerdo? Vamos a dejarlo como párrafo y vamos a hacerlo obligatorio. Siguiente pregunta, que sería la pregunta 10. ¿Ha tomado usted un curso, asistido a conferencia o evento sobre cultura de paz? Y aquí nos está sugiriendo Google sí o no. Y fíjense bien, si tenemos una respuesta positiva, sucede lo mismo, vamos a preguntar qué evento fue y si no, ya terminaríamos nuestro cuestionario. Entonces, fíjense bien, vamos a hacer la pregunta 11. Para esto tenemos que formar una nueva sección para poderlo redirigir aquí. Entonces la pregunta 11 aquí quedaría, ¿qué evento fue? Y solamente pasaría aquí, y a la sección segunda respuesta sería la siguiente sección, si aquí es sí, y si es no, se tendría que ir a una sección 10, ¿de acuerdo? Y aquí, ¿qué evento fue? Va a ser una respuesta corta, obligatoria. Aquí ya no recuerdo si puso obligatoria, sí, está como obligatorio. Ahora fíjense bien, siempre es muy recomendable al final de todo cuestionario que nosotros le indiquemos a las personas si desean recibir los resultados de esta investigación, que es una manera de retribuir al hecho de que nos están ayudando a contestar este cuestionario. Entonces, regularmente nosotros colocamos aquí una última respuesta diciendo si desea recibir información de los resultados de esta investigación, anote un correo electrónico. Y aquí, bueno, sería una respuesta corta, sería un correo electrónico, y de hecho, inclusive aquí nosotros no lo haríamos obligatoria porque solamente que si lo deseen, ¿verdad? Y nosotros inclusive podríamos validar que lo que está aquí sea un texto y que contenga un correo electrónico para validar. ¿De acuerdo? Y aquí podemos poner un texto de validación donde diría, tiene que ser una dirección de correo válida. Y sería nuestra última parte. Aquí les digo, no la hacemos obligatoria. Y sería esta la sección 10. ¿De acuerdo? Entonces aquí, fíjense bien cómo ya en esta parte del inicio donde la persona no desea participar en esta investigación, podemos darle la oportunidad de que en la sección 10 nos dé su correo electrónico con la finalidad de que conozca nuestro
nuestra investigación. Quedaría A en esta parte. ¿De acuerdo? Bien, ahora, fíjense bien, aquí si es no, se tendría que, aquí si es sí, se iría a preguntar qué evento fue. Y aquí si es no, tendría que irse a la sección 10, que es donde solicitamos el correo electrónico. Y a partir de aquí ya se enviaría el formulario. ¿De acuerdo? Ya tendríamos listo nuestro cuestionario elaborado en Google Forms. Habría que hacer algunos detalles de diseño del cuestionario en este simbolito del engrane, configuración. Vamos a decir, fíjense bien, si nosotros le ponemos aquí recopilar direcciones de correo electrónico, obligaríamos a que la persona que nos va a contestar tenga un correo de Gmail. ¿De acuerdo? Entonces no lo vamos a hacer en este caso porque necesitamos que nos contesten aun cuando no tengan correo de Gmail. Ahora, aquí, en este caso, como estoy utilizando la cuenta de Gmail de la Universidad Autónoma de Querétaro, puedo restringir a que solamente me contesten usuarios de la universidad, pero no es así porque vamos a permitir usuarios de otras, de fuera de la universidad, dependiendo de su investigación. Entonces vamos a quitar esto, restringir. Y aquí limitar una respuesta tampoco lo vamos a dejar porque podría ser que en una familia, en una misma computadora, dos personas pudieran contestar dos cuestionarios de manera distinta. Si le decimos limitar una respuesta, va a permitir que solamente un equipo nos permita contestar por dispositivo. Entonces vamos a dejarlo así abierto. Estos editar después de enviar y ver el gráfico de resumen no lo vamos a poner. ¿De acuerdo? Aquí en presentación vamos a mostrar la barra de progreso, con lo cual las personas podrán ir viendo cómo van avanzando dentro del desarrollo del cuestionario. Y aquí mostrar el enlace para enviar otra respuesta, vamos a dejarlo también abierto y vamos a mandarles un mensaje, ¿verdad? Podemos decirle muchas gracias por su participación. Sus respuestas han sido registradas. ¿De acuerdo? Que sería un mensaje que le enviaríamos nosotros a nuestros encuestados. Aquí ya está. Y aquí en esto de cuestionarios no aplica porque esto se aplica básicamente cuando vamos a generar un examen. Entonces no aplica. Esto es un cuestionario de investigación estadística y ya lo tendríamos listo. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Vamos a probar antes de que nosotros enviemos nuestro cuestionario, vamos a probar que tenga la estructura de vida. ¿Cómo lo hacemos? De hecho, cuando ustedes ya vayan a enviar el cuestionario, le dan clic aquí en enviar. Podemos enviarlo vía correo electrónico, donde aquí teclearíamos los correos electrónicos, o bien nosotros podemos generar un enlace, aquí está, o podemos copiar. En este caso, para hacer la prueba, voy a copiar el enlace y me voy a ir a otro navegador, un navegador donde no tengo asociada mi cuenta de Gmail para que lo tome como si fuera una persona que está contestando. ¿De acuerdo? Y aquí ya apareció. Concepto de paz que prevalece en los ciudadanos. Viene mi consentimiento informado. Fíjense bien, ¿qué pasa si le digo que no? Se debe de ir a esta parte donde nos pregunta si deseamos recibir los resultados. Fíjense bien que aquí ya nos está marcando que estamos en la página 10 de 10 de la barra de progreso. Ahorita solamente estamos verificando que nuestro cuestionario esté funcionando apropiadamente como lo diseñamos. Nos vamos aquí en la parte de atrás y si le decimos que sí, nos vamos al siguiente y aquí ya aparece nuestros datos de estratificación, nuestros datos de identificación del ciudadano. Fíjense bien cómo aquí está marcando que cuando nos marca en rojo el asterisco, quiere decir que es obligatorio. Fíjense bien, aquí le voy a poner maestría. Y aquí lo voy a dejar, aquí fíjense que está el asterisco que dice que es obligatorio. ¿Qué pasa si lo dejo en blanco? Vamos a ponerle aquí masculino. Aquí ya nos está diciendo que esta pregunta es obligatoria. Entonces, vamos a ponerle aquí docente. Aquí masculino. Y aquí vamos a suponer que yo quiero darle siguiente. Pues no me lo va a permitir porque la respuesta es obligatoria. Y aquí le voy a poner mi edad, 57 años. Siguiente. Y aquí ya empiezan las preguntas propiamente. ¿De acuerdo? Fíjense bien, dice, en la colonia donde habita en general se vive en paz. Fíjense bien, ¿qué pasa si le damos no? Nos debe de preguntar las razones de esa respuesta.
Y efectivamente, han ocurrido hechos violentos. Fíjense bien cómo aquí tengo un error ortográfico. Podemos corregirlo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, en esta parte de acá, a donde estamos editando precisamente, y vamos a esa pregunta, que es esta. De hecho, creo que no sé si esta está bien. Fíjense bien cómo aquí faltaba una S, respuesta. Y no necesitamos salvar nada. Con que nos salgamos de la pregunta, ya fue actualizada por Google Forms. De hecho, fíjense bien, si nos vamos ahora aquí donde estamos contestando y decimos atrás, aquí ya apareció. ¿De acuerdo? Entonces aquí, si le doy siguiente, ¿qué va a pasar? Me dice, esta pregunta es obligatoria. ¿De acuerdo? Entonces aquí yo podría ponerle que los vecinos son muy conflictivos y le doy a siguiente. Con lo cual se va a la pregunta de si vive solo o no. Nos regresamos para verificar la estructura de nuestro cuestionario. Ahorita no estamos realmente contestando el cuestionario, lo estamos verificando que esté diseñado apropiadamente. ¿De acuerdo? Ahora vámonos por el sí. Y se debe de ir a las preguntas en caso de que la respuesta sea positiva, las razones. Bien, fíjense bien, seleccione la razón principal de su respuesta. Pues vamos a ponerle aquí ausencia de violencia. Siguiente, y ya, fíjense bien, aquí tenemos un problema de estructura. No debe de pasar por aquí. Bien, todo esto sucede cuando estamos probando que nuestro cuestionario funciona adecuadamente. ¿Qué quiere decir? Que si aquí la respuesta es sí, ¿de acuerdo? Aquí dice ausencia de violencia y dice aquí, después de esta sección, no debe de pasar por esta. Entonces aquí le decimos que se vaya a la sección 6. A la sección 6. De esa manera ya no va a pasar aquí. ¿De acuerdo? De hecho, fíjense bien que aquí me falta la opción otro que podemos agregarle. Vamos a ver cómo se está comportando. Bien, fíjense bien. Vamos a regresarnos. Atrás. Y vámonos por el no. Ya estoy checando que aquí sí ya me apareció la opción de otro. Ahora vámonos por el sí. Aquí ya puedo decir ausencia de violencia. Y si le doy siguiente, ya no se debe de ir a la pregunta 3, se debe de ir a la 4. ¿De acuerdo? Y ya estamos aquí en Vive Solo. Si le ponemos que sí, nos debe de preguntar con cuántas personas vivimos. Si le ponemos que no, se debe de ir a la pregunta 8. Siguiente, y efectivamente se fue a la pregunta 8. Estamos verificando que nuestra estructura de nuestro cuestionario esté correcta. Vamos a ponerle que sí, y nos debe de preguntar con cuántas personas vivimos. Aquí le voy a poner yo que vivimos 4. ¿Qué tan frecuentemente ocurren actos de violencia en su casa? Le voy a poner que poca. Y que el tipo de violencia que generalmente ocurre es verbal. ¿Qué pasa si yo no quiero contestar una de estas? Por ejemplo, esta. Le doy siguiente. Esta pregunta es obligatoria. Y entonces aquí le pongo 4. Siguiente. Bien. Ahora ya se vino la pregunta 8. ¿Ser parte de un conflicto es algo bueno? No la voy a marcar para que vean que tiene que ser obligatoria. ¿De qué manera contribuye usted para vivir en paz? Conviviendo con respeto, como ejemplo. Y aquí, ¿ha tomado usted un curso o ha sido una conferencia sobre cultura? ¿Puedo poner que sí? Al siguiente, ¿qué me va a decir? Que este es obligatorio. Yo considero que es algo, ser parte de un conflicto es algo bueno, tiene que resolver. Y vamos a ponerle aquí que sí, para que nos pregunte qué conflicto es, qué evento fue. Si le hubiéramos puesto que no, no nos va a preguntar eso. Se va a solicitarnos el correo electrónico para recibir una posible retroalimentación de la investigación. Vamos a ponerle en este caso que sí. Y le voy a poner que fue un curso sobre cultura de paz. Siguiente.
Y fíjense bien cómo la barra de estado siempre nos ha estado mostrando en qué parte del cuestionario vamos. Vamos aquí siguiente. Y aquí desea recibir un correo electrónico. Vamos a ponerle algo para que vean ustedes que nos va a validar que, que no es un correo electrónico válido. Y vea, es .mx y enviar. Y ya se envió. Fíjense bien cómo me está dando el enlace para enviar otra respuesta. Pero ahora vamos a ver qué sucedió en nuestro cuestionario. Está aquí. Fíjense bien que aquí ya me está marcando que hay una respuesta. ¿De acuerdo? Le doy clic aquí. A mí aquí me va a marcar las respuestas que ya se hicieron. ¿De acuerdo? Aquí ya están. Inclusive podemos generar una hoja de cálculo. Queremos crear una hoja de cálculo con nuestras respuestas. Que bueno, será motivo de otro video que vamos a preparar para poder nosotros manejar, descargar esto para nuestros fines estadísticos. Les agradezco mucho, como siempre, el valor de su atención. Que tengan muy buen día.